Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos este día a su programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Les cuento que hoy estamos de fiesta, estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos. Tenemos un ambiente espiritual muy bonito, muy precioso, recordando que el pueblo de Dios estuvo en el desierto por muchos años y que el Señor les dijo que lo celebraran con alegría, con gozo, con comida y con mucha alegría en sus corazones. Y eso es lo que estamos haciendo en este día, a los cuales hemos invitado a cada una de las personas para que participen con nosotros. Pero hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, que aunque no tenga que ver con tabernáculos, es un mensaje que necesita nuestro corazón y que Dios lo ha puesto en mi vida para que pueda transmitírselo. Regresamos con el mensaje del Señor. Mis queridos hermanos, estamos navegando en un mundo bastante peligroso. En el año 2015, un barco que salía de la Florida con rumbo a Puerto Rico llamado El Faro, yo no sé cuántos oyeron de él. En El Faro, hermanos, se hundió en medio del huracán Joaquín. ¡Qué terrible desgracia! ¿Por qué digo esto? Porque dentro de ese barco iba un valiente marinero llamado Germán Solar Cortés, un valiente marinero que murió en ese hundimiento de ese barco. Lo he estado leyendo la historia porque me interesó bastante, hablando de navegar en un mar tempestuoso. ¿Qué es navegar en un mar tempestuoso? Ellos navegaron en un mar tempestuoso y, hermanos, ahí murieron 32 personas, me parece. Pero, hermanos, ¿cuál es la causa de su hundimiento? Los errores humanos a veces se pagan muy caro. Nosotros estamos navegando en un mundo lleno de preocupaciones, lleno de desafíos, llenos, hermanos, de miedo, de temores, de fobias, de depresiones, de drogas. Hermanos, un mundo lleno de maldad. Es un mundo tan caudaloso, un mundo tan agitado, de manera que es difícil muchas veces haber personas estables. Siempre se están moviendo para un lado y para otro. Pero uno de los errores graves que tuvo este barco fue de que los dirigentes, los que daban la señal de los huracanes, cometieron un gravísimo error y mandaron al barco hacia el centro, hacia el ojo del huracán Joaquín. Cuando se dieron cuenta ellos, era demasiado tarde. El capitán, un hombre experimentado en su trabajo, no pudo evitar que eso hubiera sucedido. Cuando la señal estuvo mal y los mandaron exactamente al centro del huracán, no se podía esperar otra cosa, sino que ellos se hundieran en el barco. En esta vida, hermanos, navegar sin Jesús es un grave error. Y déjeme decirle por qué. ¿Por qué en el mundo y aún en las iglesias existen tantas personas con tanta enfermedad, con tanta depresión, con tanto miedo, con tantas fobias, con tantos complejos de inferioridad, con tanto orgullo, con tanta vanidad? Nombre usted, hermanos. Es un mundo que se está llenando, hermanos, cada día más. Los laboratorios hacen billones, trillones, cuatrillones de dólares con la enfermedad de las gentes, metiendo el miedo, y las personas se hunden en la depresión, se hunden en el temor y no hayan una salida. Es como navegar en un mar caudaloso. Pero, hermanos, navegar en este mundo sin Jesús es lo peor que nos puede pasar. En la Biblia encontramos varios pasajes que habló cómo el Señor llegó a través del mar caudaloso y de las tormentas
a sus apóstoles para enseñarles a ellos algo muy importante que hoy nosotros tenemos que aprender. Y es que una dependencia completa en Dios es necesaria para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos solucionar. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Mi esposa ayer les mandó un testimonio. Y en ese testimonio, el joven que fue operado de su cerebro sabía que no tenía otra opción. A pesar de las amenazas que le daban de morir en la operación, él decidió operarse. Y un milagro se realizó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras él no quiso doblegar su corazón a Dios, nada pasó. Y eso sucede en nuestras vidas. Mientras nosotros no reconocemos que estamos en medio de un mar tempestuoso, hermanos, mientras no reconocemos, muchas veces el barco se hundirá si nosotros no ponemos atención a la voz de Dios. Pero dice que cuando este joven se rindió al Señor, el milagro que nadie le esperaba se realizó. Y ustedes oyeron el testimonio, no tengo que contárselos. Pero hermanos, es imposible que nosotros naveguemos sin capitán, sin dirección, sin una meta trazada. Si Dios está en nuestro barco, nosotros vamos a tener éxito a pesar de las tormentas, a pesar de las vicisitudes. Mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor estaba haciendo milagros en Galilea, una repartición de pan, de comida a un pueblo. Los discípulos habían discutido sobre esto, pero el Señor nuestro Dios les dijo, al anochecer dice que ellos descendieron, sus discípulos, al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Hermanos, cuando ellos estaban en el puerto, estaban esperando a Jesús, pero Jesús no vino. Entonces ellos decidieron irse. Una de las cosas que el Señor les dijo, vamos a pasar del otro lado del mar. Y cuando Dios nos dice algo a nuestras vidas, aunque no sea fácil, ¿cómo vamos a pasar del otro lado del mar? ¿Cómo vamos a salir del problema? Pero una cosa sí, si Jesús va con nosotros, todo está bien, amén. Todo está bien, gloria a Dios. Pero estos discípulos dicen que no esperaron al Señor y ellos, dice, que se embarcaron ellos solos. Sigue diciendo, hermanos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Siempre, hermanos, en la vida va a haber ese mar tempestuoso. Fíjense que, como les iba a hablar de las tormentas y de los huracanes, pues leí uno cómo estar preparados para esa tormenta que se avecina en tu vida. Y me llamó la atención y fui. Y sí, hablaba de que muchas veces la gente en la media se mete en problemas y se vienen tormentas de repente a sus vidas. Y decía el hombre que analizaba esto, cuando todo está sereno en tu net, pero de repente dices algo que se salió del contexto, de repente te ves envuelto en un mar de críticas, en un mar de rechazo, y no sabes tú cómo arreglar esa situación. Y él pues da la clave cómo hacerlo. No voy a tomar ese tiempo para esto. Pero hermanos, cuando nosotros estamos con ese mar que sopla contrario a la realidad de nuestras vidas, es como lo decía este hombre, tú estás bien en la net, pero de repente se te ocurre poner algo. Y realmente poner algo en la net es un verdadero problema. No lo hagan, porque nunca podrás satisfacer al mundo. No lo hagan. En la vida cristiana, nuestra dependencia está en el Señor. El que el Señor no vaya en nuestra barca es un verdadero peligro. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. A veces, hermanos, las personas tienen miedo, oiga bien, acercarse a Dios.
piensan dentro de sus cabezas, no, es que si me acerco a Dios, yo sé que Dios me va a perdonar, pero yo no quiero dejar eso, yo no quiero dejar aquello, no, mejor otro día. Y hermanos, ¿no saben, hermanos, que cuando el Señor se aparezca a tu vida, lógico, el Señor se apareció a tu vida, ahora tienes una enfermedad, de repente dicen, ¿sabes que tienes cáncer y te vas a morir? ¿Y qué pasa, hermanos? Es un espanto. Y siempre, hermanos, las nuevas que dan los doctores son desastrosas. Pero navegar sin Jesús es desastroso. Es más, vieron a Jesús mismos y en lugar de que se animaran, se alentaran, se contentaran, se pusieran felices, se espantaron. La presencia de Dios, hermanos, no es para espantarnos. Cuando Dios visita nuestras vidas, nos visita para bendecir nuestras vidas. Nuestra condición espiritual de caminar sin Él los espanta. Por eso la gente vive con fobias. La gente no puede caminar en el oscuro, tiene que prender la luz porque le da miedo ir al baño, levantarse sin luz. Es desastroso porque hay un miedo, un temor dentro de cada persona. Entonces Jesús se aparece a ellos, hermanos, y en lugar de consolarse, de animarse, se espantaron. Hermanos, Jesús va a venir a tu vida. Y Él viene de muchas maneras, viene de muchas formas. Pero mientras tú vayas con Jesús en la barca, tú vas a estar seguro. Sin Jesús, hermanos, cuando Él viene a nuestras vidas, es de dar temor. Si no caminas en la presencia del Señor. Cuando caminamos en la presencia del Señor, tenemos un consuelo. Y es que si Dios no nos sana, pues nosotros nos vamos con Él. Y esa alegría viene a nuestro corazón cuando caminamos con el Señor. Pero dígame usted, ¿quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Entonces luchamos por la vida. Y nos tenemos que enfrentar a las olas del mar, a la tempestad. Pero eso ya no importa. Jesús está con nosotros. Cuando Jesús le dijo, no teman, yo soy. Él está utilizando la expresión del nombre de Dios, el gran yo soy del Antiguo Testamento, el Dios que siempre existe. Y cuando Juan presenta esta expresión en el Evangelio y también en el Apocalipsis, lo relaciona con la divina persona de Jesús. Y Jesús es Dios, Él es el gran yo soy. Los fariseos y saduceos conocían perfectamente la expresión. Y cuando Jesús les decía, yo soy, ellos no les gustaba. Porque sabían a quién se estaba refiriendo. Y no hay un hombre que se pueda igualar a Dios. No, no lo hay. Pero Jesús es Dios. Amén. Era Dios. Sigue siendo Dios. Y será Dios por todos los siglos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando navegas en tu vida en estos momentos, no te espantes. No te espante la situación en que te vas a poner. No tengas miedo. ¿Ok? No tengas miedo. Alguien dijo, si tu problema tiene solución, no te preocupes. Y si no tiene, menos te preocupes. Amén. Porque Dios va a tener cuidado de nosotros cuando nosotros lo invitamos a que navegue con nosotros. Mas Él les dijo, no temáis, yo soy. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Cuando ellos se dieron cuenta de Jesús, les dio gusto. Hermanos, tú tienes que disfrutar de Jesús cuando Él te está llamando. Porque Dios, de una o de otra forma, Dios llama al hombre, dice la Biblia. Y a veces lo llama por revelación, a veces por sueños en la noche. A veces le tiene que dar un poco más difícil y lo echa en cama, dice. Pero así es Dios. Quiere que nosotros lo escuchemos y que creamos en Él para nuestra salvación. Tener a Jesús, hermanos, cerca de nosotros y vivir una vida correcta delante de Dios, otra vez nos va a causar miedo y nos va a causar temor. Miren lo que dice. Y entrando Él en la barca,
Sus discípulos le siguieron. Y qué bueno, amén. El Señor iba en la barca, vamos con el Señor. Hay que seguir a Jesús donde vaya. Ok, eso es una bendición. Cuando los misioneros, los hermanos que se dan a las misiones dicen, ¿vas a servir a Jesús? Sí, yo voy a servir a Jesús. ¿A dónde vas a ir? A África. A lugares horribles. Pero no importa, si Jesús va, pues lo vamos a seguir, amén. En la vida, seguir a Jesús tiene una gran trascendencia, hermanos. Todos los que han seguido a Jesús nunca han sido avergonzados. Así es que ellos le siguieron, dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Las olas de tu vida se van a levantar tan grande. Los problemas, las situaciones y el enemigo, hermanos, para colmo, va a embravecer más el mar. De manera que cuando tú quieres arreglar la situación con alguien o con algo, la cosa se pone peor. Y parece que no hay solución a tu problema. ¿Por qué? Porque piensas que el Señor está dormido. Y nunca a veces podemos echar mano de las promesas benditas de Dios. Y eso es lo que ustedes deben aprender, debemos aprender, hermanos. No importa la situación en que nos encontremos, Dios nunca ha venido tarde. Y cuando ha venido tarde, Él sabe lo que tiene que hacer. Él nunca llega antes de tiempo, siempre nos pone en la tormenta. Y Dios puso en la tormenta a sus discípulos, se espantaron de tal manera que ellos clamaron al Señor y le dijeron, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes pueden entender esto, pero ¿cómo nos vamos a hundir? Piense usted espiritualmente, ¿cómo nos vamos a hundir si Jesús va con nosotros? Y si nosotros nos hundimos, pues se hunde Jesús. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Porque si Él ha prometido estar con nosotros, y aunque nosotros pensemos que se ha distraído, ya no nos hace caso, no nos quiere, o ya no nos oye, ya no sentimos su presencia, Él no ha cambiado de posición. Él está ahí, despierto o dormido, Él está ahí. Si nos hundimos, se hunde Él. Pero eso no va a suceder, hermanos. Dice la palabra, y Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. El problema aquí, hermano, no era un problema natural. El problema aquí era un problema espiritual. Y el diablo había hecho esta tormenta tan fuerte, de manera que iba a probar a los discípulos a ver qué tan fieles eran en confiar en Jesús. Cuando se habla que el Señor reprendió al viento, reprendió a los mares, se habla, hermanos, del poder de Dios sobre el enemigo. Él va, hermanos, a reprender las olas, Él va a reprender a los vientos que han venido contra tu vida. Cuando tú le eres fiel, cuando tú tienes a Jesús de tu parte, cuando Él navega sobre tu barca, válgame la redundancia, y si Él se hunde, nosotros también, y si nosotros nos hundimos, Él se hunde. Pero eso no puede suceder, hermano. El mar se abrió cuando ellos estaban para pasar para el otro lado de la tierra prometida, estando en Egipto. Y el Señor le dice a Moisés, ¿qué esperas? Camina. Pero mire el agua, tú camina. Dios siempre abrirá la puerta para que nosotros caminemos con su presencia bendita. Esto es algo tan maravilloso, hermanos, que conmueve mi corazón. ¿Por qué? Porque dependemos nuestra vida solamente de nuestro Dios. El último verso. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
¿Saben lo que le querían decir, hermanos? Ellos ni lo conocían, ni sabían quién era Jesús. Por eso se espantaron. Y ahora que reprende los vientos, dice, ¿quién es este? Y es uno de los problemas más graves de nuestras vidas. Cuando nosotros no conocemos a nuestro Dios, cuando no conocemos su carácter, qué le gusta, qué aborrece, qué no desea de nosotros. Tenemos que entenderlo. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios. Les decimos, lean la Biblia, léanla. Ella es nuestra instrucción, ella es nuestra guía, Él es nuestra ley para nosotros. Obedecerla es un placer, dijo el salmista. Pero cuando nosotros, hermanos, no tenemos planes de que Jesús vaya en nuestra vida, ya tenemos un grave problema. Vamos a poner nuestras manos en las manos del Señor. Miren lo que pasa, hermanos, en la vida. Cuando este joven ya no tenía solución para su sanidad, a este joven se le caía el cuello y lo tenía así como, decía, como una cola de lagartijas que no da vueltas. Ya no podía retener la cabeza. Solución muy difícil. Quiero, hermanos, esta mañana animarlos para que Jesús sea parte de su vida. Mi esposa me venía platicando y me venía diciendo, ¿dónde vamos a estar nosotros en el milenio? Porque la Biblia dice que de sábado en sábado y de fiesta en fiesta iremos a Jerusalén y ahí celebraremos las fiestas. Y el que no venga, no vendrá lluvia sobre ellos. ¿Pero dónde vamos a estar nosotros? Entonces, hermanos, hay dos lugares, ¿verdad? Uno para los escogidos de Dios, para los seleccionados de Dios, para los santos, para la iglesia que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es limpia. Los otros son los invitados que hicieron el esfuerzo, pero que nunca pudieron lograr el propósito, pero la gracia de Dios los hizo salvos. Los invitados al reino. Y mi esposa me dice, ¿y tú en dónde quieres estar? Me falta mucho para ocupar mi lugar. Pero en fe, siempre he dicho, yo voy a vivir en Shirak y Shimona, un lugar precioso en Israel para mí. Ahí yo quiero estar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, necesito caminar con Jesús. Necesito que Jesús esté en mi barca. Y que a pesar de los problemas, a pesar de los vientos, a pesar de todo lo que venga, que un día, hermanos, nosotros podamos estar ahí. Alguien dijo por ahí, yo no me importa que pase aunque sea de panzazo, como dicen en México. Aunque sea arrastradito, pero que pase. No, hermanos. No tiene ningún sentido. Cada uno tendrá también su posición. Pero imagínense, hermanos, como hijos del rey, como gobernadores del rey, como están en la mesa con el Señor, que es muy diferente a ser invitados. Piense por un momento esto. La vida, hermanos, muchas veces nos obliga a navegar en mar tempestuoso. Y nosotros estamos, hermanos, en estos momentos navegando en mar tempestuoso. A unos los llevaron al mar tempestuoso. A otros se fueron ellos solos sin Jesús. A otros iban ellos en la barca. Pero tuvieron también miedo porque la barca se hundía. Y en la vida sucede exactamente lo mismo. Sé que me voy a llevar mucho tiempo, pero voy a ir lo más rápido que pueda, solamente para enfatizarles la situación en que un hijo de Dios navega. Que un hijo de Dios navega sobre aguas tempestuosas. ¿Cuáles son las causas por las que se navega? Bueno, el apóstol Pablo tenía una causa. Le levantaron falsos. Los judíos hipócritas le levantaron falsos y lo acusaron de que él estaba profanando el templo. Los fariseos hipócritas le achacaban guerras que no tenían nada que ver el apóstol. Ellos mismos lo mandaron a él para que fuera a matar a los cristianos y ahora que él era cristiano, lo querían matar también a él. Entonces él tiene que sufrir la calumnia, hermanos, y tiene que ir hasta los tribunales de Roma, oiga bien, para arreglar un asunto espiritual que se tiene que arreglar entre lo espiritual.
Él tuvo que recurrir al gobierno, a las cortes, para recibir un trato justo a su causa. Se fue presentado ante Festos, pero Festos respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, pues acúsenle. Y detenidos entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Lo que más nos mueve en las olas tempestuosas, hermanos, son las muchas acusaciones que muchas veces te hacen y que a veces te sacan de tus casillas cuando dicen cosas que no son ciertas. La verdad de las cosas, hermanos, que muchas veces uno quisiera decir por qué las gentes se van de la iglesia, pero es vergonzosa. Pero son mis hermanos, ellos no saben lo que hacen. Solo vamos a recurrir al Señor. Aunque hagan acusaciones, amenazas y calumnias, no importa. Tenemos un gran mandamiento de parte de Dios. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Porque el que no ama a su prójimo está en muerte. Entonces tenemos ese gran compromiso, hermanos. Y Pablo, hermanos, tuvo ese problema. Lo calumniaron, hermanos, sin razón. Alegando Pablo en su defensa, dijo Pablo, ni contra la ley de los judíos, ni en contra del templo, ni contra César he pecado en nada. Un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel, apartado del mal. Y sigue diciendo, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Él dijo, yo no le debo nada a los judíos, porque él sabía que si lo llevaban a Jerusalén, lo iban a linchar y lo iban a matar. Y todos tenemos, hermanos, derecho de sobrevivir. Entonces, hermanos, Dios le dijo, Pablo, prepárate, porque vas a ir a Roma. ¿Y a cuántos de ustedes Dios les ha dicho, hermano, hermana, prepárense, porque ustedes van a ir al reino de Dios? No se distraigan, no tengan miedo de la situación. Ustedes son hijos de Dios, van a vivir en el reino de Dios. Eso nos dice el Señor en su palabra a los que creemos. Y Pablo dijo, ok, voy a Roma, voy a Roma. ¿Cuál es el medio? Los judíos te van a levantar acusaciones y tú no vas a querer ir a Jerusalén, te van a llevar ante César y así es como tú vas a llegar hasta allá. Y gratis además, no vas a pagar barco. Ellos van a pagar por ti, hasta eso. Claro que un viaje gratis siempre es peligroso, amén. Así es que decidir navegar por justicia es un riesgo grande, hermanos. Y Pablo lo encontró. Dice que ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa. Pues hasta el ayuno había pasado ya. Pablo los amonestaba, diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con prejuicio y grave pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero ¿quién quiere oír la verdad, hermanos? Dígame, ¿quién quiere oír la verdad? Nosotros queremos oír lisonjas, que nos digan que somos guapos, que todo está bien, que Dios nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a dar una casa, un carro, un caballo, una yegua, un burro. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos promete? Pero dice, hermanos, que Pablo les estaba diciendo la verdad. Va a haber un problema, se va a perder la carga que tantos peleaban ellos, porque dice la Biblia, hermanos, pero el centurión se persuadió más por los dichos por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Nunca te harán caso cuando digas la verdad, porque la verdad, como dicen, no duele, pero incomoda.
Y ellos no quieren oír eso. La gente no quiere oír la verdad. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar. Desde ahí, por si les era posible arribar a Fenicia, un puerto de Creta que mira hacia al noroeste y al sudeste, y pasar allí, y pasar el invierno ahí. Bueno, parece que había una esperanza para esto. Sigue diciendo, pero los huracanes, hermanos, se presentan en la vida. Pablo en este viaje pasó huracán tras huracán, prueba tras prueba, hermanos, hasta quedar sin nada, hasta quedar hundido en el mar. Pero como vamos a ver, todavía Dios estaba con él. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que había logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Euroclidón, que quiere decir un viento huracanado, que está mencionado aquí. Espiritualmente, hermanos, Euroclidón representa las dificultades y tormentas de nuestras vidas. Y el significado radica en cómo enfrentamos nosotros la adversidad ante las amenazas de los mares. Ahí, hermanos, se enfatiza la fe, la perseverancia y la confianza en el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros, que aunque naveguemos y vengan pruebas y tormentas y huracanes y vientos, es algo que tenemos muchas veces que pasar. Y hermanos, ¿qué les puedo decir? Cada uno pasa su propia tormenta. Algunos pequeñas, otros grandes. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando el abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarres para seguir la nave y teniendo que callar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Cuando ya no hay solución, a muchas personas piensan, no, pues que pase lo que pase. ¿De veras? ¿Que pase lo que pase? Piense por un momento. Nosotros tenemos que ser realistas. No podemos decir, no, pues si nos morimos, pues nos morimos. No, hay que luchar en la vida, hermanos. Hay que luchar en la vida. Si Dios está con nosotros, vamos a tener victoria. Pero dejarnos ganar por el enemigo, como que es un grave error de nuestra parte. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Pablo les había dicho lo que iba a pasar, pero no entendieron. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave, la vela, los palos, los fierros, todo lo que estorbaba. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados, toda esperanza de salvarnos. Y cuando alguien se abandona en las manos de Dios, algo va a suceder. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberéis haber hecho caso y de no haber zarpado de Creta, evitando este prejuicio y pérdida. Y eso no nos gusta. Que nos digan, ¿ya ves? Te lo dije. Eso es que no quiero oír. Nadie quiere oírlo, hermanos. Nadie quiere oírlo. Él me dijo, no, yo voy a ir a inmigración. Le dije, no vayas. No vayas, es peligroso para ti. ¿Cuándo tienes tu cita? No, hasta antes de mucho. Espérate. Pero no oyen. Muchas veces, hermanos, no quieren oír una realidad en sus vidas. Escuchemos siempre la voz de Dios, hermano. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá
pérdidas de vida entre vosotros, sino solo del barco. ¿A quién le preocupaban la vida de los hombres? ¿Al capitán? No. ¿Al centurión? Tampoco. Lo que les importaba era el negocio, el trigo y todas las cosas que llevaban. Pero Pablo le dice, no se preocupen, todo va a estar bien. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¡Wow! ¡Qué consuelo! Más sólido nos ponemos. Vuelvo a repetirles, hermanos, disculpen la redundancia. Estudien la Biblia. Porque a veces queremos, Señor, háblanos, Señor, por favor, háblanos. Manda un profeta que venga y nos diga, que me diga qué tengo que hacer en este problema. Y Dios, ansioso por hablarte y por decirte, y tú, háblame, Señor, un profeta, una profetisa, alguien, Señor, aunque sea el horóscopo, la gente que acude a eso. Pecado increíble, hermano. No tenemos palabra de Dios. Tan fácil, hermanos, que es abrir la palabra de Dios. Hace unos días tuve una experiencia increíble. Unos hermanos que iban a acudir a la corte. Cuando veo, hermanos, y abro mi Biblia, la rema de ese día, sus nombres estaban ahí escritos. Y les decía que Él iba a seguir con ellos y que Él los iba a ayudar a su pueblo, a Israel, a su pueblo que Él ama. Y ahí estaban sus nombres. ¿Qué querían? ¿Que viniera un profeta a hablarles? ¿Que viniera alguien a decirles? Cuando el mismo Dios les estaba diciendo cuál era su situación. ¿No le dan gloria a Dios por esto? Yo sí le doy gloria a Dios, hermano, porque veo cómo Dios en su infinita misericordia habla a su pueblo. Por tanto, tener buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Oh, my. Oiga bien, hermanos, que Dios les ha hablado. Acontecerá exactamente como Dios se los ha dicho. Que va a haber tormentas, las va a haber. Que va a haber furia, va a haber. Que va a haber vientos huracanados, va a haber. Que va a haber, hermanos, prueba, va a haber pruebas. Pero si Dios te ha dicho algo a tu vida, créelo y grábatelo en tu corazón. Y llegando la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaba acercando a tierra. Hombres marinos podían oler, podían sentir la humedad de la tierra y dijeron, ya estamos cercas. Echaron las sondas y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar las sondas y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, las rocas, echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que amaneciera. Yo no sé cuántos de ustedes ansian que el problema pase. Yo no sé cuántos ansian, no están en el mar, que están en esa tempestad que están pasando en sus vidas. Yo no sé cuántos lo ansian, pero yo anseo eso. Yo anseo pasar las pruebas. Yo anseo estar en mejores aguas. Pero si es la voluntad de Dios estar aquí, vamos a permanecer. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, ellos trataban de escapar echando una lancha y dijeron, de aquí nos vamos, que se estrellen ellos. Dios no se los permitió. Hay un hombre de Dios ahí. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Aquí nos moriremos todos o nos salvamos todos. Y lo dejaron.
Cuando se hace necesaria la ayuda de otras personas para llevar a cabo los planes de Dios y se niegan, es un verdadero problema, hermanos. Cuando se niegan, corten los esquifes, corten las lanchas, corten los salvavidas. Ellos van a entender que es por amor a ellos, porque Dios los quiere que estén en la barca, porque en la barca van a estar seguros. En su iglesia, en su voluntad bendita, van a estar seguros. Y eso es una gran bendición, hermanos. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhorta a todos que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni aun un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Cuando alguien te está hablando así, hermanos, es Dios el que está hablando a tu vida. Es Dios el que está hablando a tu corazón. Esta mañana, hermanos, Dios quiere consolidar nuestra posición delante de Él. Si tú no quieres y te quieres subir, vas a sufrir pérdidas y el mar te va a ahogar. Pero si tú permaneces en la lancha con el Señor, la situación va a ser diferente. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también el alimento. En total éramos en la nave 276 personas que se ganó Pablo para la gloria y la honra de nuestro Dios, sin saber a dónde iban a llegar. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Vamos todo para abajo. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Y cortando las anclas, dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocaron contra una piedra donde se encontraban dos corrientes. Encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompió por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapase. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió sus propósitos y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a la tierra. Y que los que demás siguieran, algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Mi esperanza en mi corazón es que su gran alabanza esté un día en la presencia del Señor. Que podamos estar ahí, que con la instrucción que recibimos de parte de Dios, el esfuerzo de cada uno de ustedes, la dedicación, el entendimiento con que Dios les ha ayudado para que ustedes puedan discernir la voluntad bendita del Señor, lleguemos todos salvos a la presencia de nuestro Dios. ¡Wow, hermanos! ¡Qué bendición! Llegaron salvos, gloria a Dios. Problemas se acabaron. Esta vida, hermanos, estamos en un mar tempestuoso y esta vida estará huracaneando y olas y vientos y tormentas habrá durante todo el resto de nuestras vidas. Pero una vez más, si Jesús va con nosotros, estamos seguros. Mire lo que pasó. Una vez que ellos estaban a salvos, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, preciosa isla. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atención, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino. Ese es, hermanos, el concepto que hay cuando tú le fallas a Dios. Cuando tú ayudas
pagas, ayudas, das, prestas, haces caridad, eres un ángel de Dios. Pero cuando tú fallas, eres el diablo. No te tratan como humano, sino dicen, es un malvado, es un asesino. Porque cómo es que la tormenta no lo pudo matar, pero miren aquí, libre, la serpiente lo mordió. Y ellos pensaron erróneamente de él, hermanos. Pues aunque fue salvado del mal, dice, justicia, la justicia no le ha concedido vivir. Qué increíble, ya vamos a terminar, no se preocupen. ¿Quieren que ya le pare? Se van a quedar sin oír toda la historia. Mejor vamos a seguir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, sacudió al animal, al fuego, y no sufrió ningún daño. Yo soy con vosotros. Si comieres cosa mortífera, no os dañará. Con sus manos quitarán serpientes, matarán escorpiones, y ningún daño les podrá hacer a ustedes. ¡Qué promesas, hermanos! Pablo echa mano de esa promesa, agarra la víbora y ¡pum!, la pone al fuego. Y ahí todo el poder del diablo y toda la furia de la serpiente antigua al infierno es a donde debe de estar. Y Pablo lo demostró con eso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora la gente vuelve a cambiar de opinión. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Lo lógico no es la lógica de Dios, amén. Lo lógico no es la lógica de Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Así es que este veneno no le hizo efecto. Pero después de esperar un largo rato y de observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un ¿qué? Un Dios. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, del pensamiento de las personas? Pensemos en un momento. Estamos en un mundo caudaloso, estamos en tormentas fuertes de nuestras vidas. Y no se diga aquí Hawái que es tan pequeño, todo se sabe. Que esto, que aquello, que para allá, que para acá. Y luego para acabar la gente lo pone en la media y en el internet. Yo no veo internet, yo no veo Facebook, pero la gente ve y me cuenta. Y me dice, no, ¿supiste esto? No, ni siquiera me había enterado. Pero Hawái, tan pequeño. Y no Hawái. El mundo se hizo pequeño, cosas suceden allá, hermano, en donde nadie se aparece. Pero las fotos salen en el internet y se miran. Y allá vemos a un hermano, un gran evangelista, con una cerveza ahí en una cantina tomando. ¿Quién sacó la foto? ¿Quién sabe? ¿Quién la subió? ¿Quién sabe? Pero vienen más testimonios. Vivamos correctamente delante de Dios. Esforcémonos por agradarle a Dios. Invitémoslo a que venga a nuestra barca. Muchas veces no queremos invitar a Jesús a nuestras vidas porque tememos. No, cuando sea viejito, entonces yo le voy a servir al Señor, pero ahorita quiero gozarla, quiero disfrutarla. El testimonio que les mandó mi esposa no pudo disfrutar nada de eso porque cayó demasiadamente enfermo. La vida no depende de los bienes que tenemos, la vida no depende de la salud tan buena que tenemos. Nuestra vida depende de Dios, hermanos. Nuestra vida depende de Dios. Dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, no importa, somos de Él. Pero vuelvo a decir, ¿quién se quiere morir? Entonces vamos a navegar, vamos a ser buenos marineros. Y cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre, disentería, sin penicilina, sin doctores, sin seguro social. Bueno, y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y le sanó. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermanos! Tanto navegar, tantos problemas pasar, solamente porque la bendita voluntad de Dios era que fuera y llorara por Publio, que tenía disentería e infección, y no solamente por él, todo el pueblo estaba igual.
También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estaban para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por su insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos ahí por 3 días. ¡Qué viaje tan increíble! Y hermanos, este es el viaje de la vida. Pablo continúa navegando, pero finalmente llega a su destino. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla que tenía por encima los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos ahí por 3 días y zarpamos de ahí, seguimos hasta la costa, hasta llegar a Regio, y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Petulio. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Ahora se levantan unos vientos, hermanos, para bendición. Si no fuera por esos vientos, hubieran tardado mucho tiempo. Pero ahora esos vientos ayudaron. Piensa, hermanos, que van a venir vientos de bendición. Piensa que van a venir tiempos correctos. Piensa que el Señor está en tu barco. Y esa será la grande bendición para tu vida. Cuando los hermanos tuvieron oído de nuestras llegadas, vinieron desde allá a recibirnos hasta el faro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Ya estaba entre los hermanos. Y cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le concedió vivir aparte con soldados de guardia. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra la tradición de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviese acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablarlos, porque por causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esa secta es que en todas partes se habla mal de ella. ¿Ven lo difícil que es el evangelio? ¿Ven lo difícil que es la vida? Cuando el evangelio llegó a mi pueblo, hermanos, yo recuerdo que todo el pueblo estaba en contra de los hermanos que tenían su casita por ahí. Son del diablo, decía ellos. Esos son del diablo, son unos malvados, herejes y un montonal de cosas que les decían a los hermanos. Pero ese evangelio de esos hermanos que decían que eran malos, le llevaron el evangelio a mi padre. Y creímos, mi familia, y Dios tuvo misericordia de nosotros. La gente, oiga bien, va a hablar mal de ti solo para incomodarte, para ponerte mal delante de otras gentes y para que todas esas gentes sean tus enemigos. De eso se las planta el diablo, ¿eh? Se las planta el diablo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con eso, porque nos encontramos en grave peligro. ¿Se acuerdan, hermanos, del texto que nos aprendimos hace un mes más o menos? ¿Se acuerdan del libro de Job? ¿Qué dice el primer capítulo de Job? Pónganse de pie, mis queridos hermanos, que hoy les voy a enseñar otro texto. Quiero, hermanos, en el nombre del Señor, que con este mensaje cada uno de ustedes pueda navegar
en medio de las tormentas. Hay tormentas, hermanos, muy fuertes. Cada hermano tiene su tormenta, ¿sí o no? Hermanos, Jaime, ¿tienes tormenta? Hermano César, ¿tienes tormentas en tu barco? Norma, ¿tienes tormenta? Hermana Carla, ¿tienes tormenta? David, ¿tienes tormenta? Daniel, ¿cómo está tu barco? Oportuno, Daniel. Tiene cómo pararlo con el cemento, amén. Pero el barco está seguro, Daniel. Dios está contigo. Y así, hermanos, Dios está con nosotros. El texto que nos aprendimos fue Job 1:1. Había en tierra de Uz, de los caldeos, un varón llamado Job, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el otro texto está en uno de los salmos: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son borradas y perdonados sus pecados. Pero hoy este texto quiero que te lo lleves para ti. ¿Y qué dice, hermanos? La promesa de Dios para tu vida, la promesa de Dios de este mensaje que Dios nos ha dado en medio de tu tormenta, en medio de tu aflicción, en medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas con el gobierno. Dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Ni llama arderá en ti. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. El Señor está con nosotros. Gloria a su nombre. Estamos seguros en Cristo Jesús. Aleluya. Mucha gente no quiere vivir en Hawái porque está en medio del mar. Y dicen que si viene una ola nos va a tapar. Que dirían eso porque todos los que tienen surf saldrán a recibir la ola solo para surfear en la ola más grande que se viene para Hawái. Aunque vengan olas, tormentas, huracanes, maremotos, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿A dónde nos vamos a ir? Que viene un misil de Corea. ¿Qué vamos a hacer? La gente se metió, hermanos, en los drenajes y algunos de allá en la mela se murieron porque tenían hijos aquí y les dio un ataque al corazón porque ese misil venía a Hawái. Los hermanos me decían: hermanos, ¿qué vamos a hacer? Abran las ventanas y oren al Señor. Así entra más rápido el efecto y nos vamos más rápido. ¿Por qué vamos a huir, hermanos? ¿Por qué vamos a huir? Si Dios está con nosotros. Si Dios es bueno con nosotros. Dios es fiel, hermanos. Él no nos va a fallar. Él parece que está dormido. No está dormido. Nosotros no lo hemos despertado con nuestra actitud. Hombres de poca fe, les dice. ¿Sabe lo que les quiso decir? Ustedes no son obedientes. Ustedes no me obedecen. A ustedes les falta la obediencia. Cuando nosotros tengamos esa confianza, hermanos, no de ser invitados a las bodas del Cordero. Yo siempre les insisto esto. No, sentarnos con el novio, sentarnos como su pueblo redimido por su sangre preciosa. Que nos sintamos ahí: Señor, hicimos todo lo que estaba de nuestra parte solo por agradarte. No se agrade a sí mismo. No trate de agradar a otros más. Tratemos de agradar a Dios. Amén. Inclinen sus cabezas en el nombre de Jesús. Y para todos aquellos mis hermanos que están en la tormenta y que sienten que el agua ya los está hundiendo, déjeme decirle: en el paro se equivocaron los ingenieros y los que dirigían el barco, pero aquí el barco lo dirige Jesús y con él vamos a buenos puertos.
Con Él vamos a pasar al otro lado como Él lo ha prometido. Bendito sea su nombre. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por su gran alabanza, Señor, y porque tú conoces a cada persona que está pasando por su problema, por su tribulación. Te pido, Señor, que siempre estés en sus barcas y que no falte tu presencia en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Todos pensaban que el Titanic nunca se hundiría, pero se hundió. Hubo algunos blasfemos que dijeron que ni Dios mismo lo podría hundir, pero se hundió. Todos pensaron que el barco del Faro no se hundiría, pero se hundió por problemas técnicos. No meramente por la tempestad Joaquín, no, porque hubo un error en los dirigentes. Ese error puede costar a nuestra embarcación la pérdida de muchas cosas. Pero si en nuestra barca va el Señor Jesús, como ustedes escucharon en el mensaje, nosotros vamos a llegar a buenos puertos, porque el Señor va con nosotros. No importa la situación, no importa las tormentas, no importa los vientos, no importa los huracanes, no importa lo que suceda. Dios va con nosotros y nos va a llevar a buenos puertos, y con Él podemos estar. Cuando los discípulos tuvieron miedo de Él les dijo: yo soy, el yo soy, tomado del Antiguo Testamento como el Dios eterno que existe, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando Jesús va en la barca, Él va con ellos, el yo soy va con nosotros. Y en eso es en lo que nosotros hemos creído y confiamos firmemente que Él nos llevará hasta nuestro destino. Mis queridos hermanos y amigos, es tiempo de darle lugar a Dios en nuestro barco. Es tiempo de que Él sea nuestro copiloto, el que nos dirija, el que ve el tiempo, el puede. Él no se va a equivocar, Él nos va a llevar a pesar de la tormenta, a pesar de la depresión, de los problemas que tienes, a pesar de todo lo que te rodea y todas las amenazas. Invítalo a tu corazón, invítalo a tu vida, que sea parte de tu vida, y verás que las cosas van a ser diferentes con Él. No importa el mar tempestuoso, no importa las olas, no importa el huracán. Si Dios va contigo, estás seguros, llegarás en medio de pruebas, de tribulaciones, de angustias, pero llegarás a tu destino. Invítalo a tu barca esta mañana, tarde o noche, cuando lo veas, y dile: Señor, ven a mi corazón. Dame la seguridad de que todo está bien. Dame la seguridad de que voy a pasar este mar tempestuoso en el que estoy. Habla mi vida, y yo sé que Dios lo va a hacer. Ábrele tu corazón, dile que te perdone. Muchas veces te metes en olas tempestuosas que no tenías que estar ahí, pero tú te metiste. Pídele perdón. Él te va a perdonar y Él te va a librar de esas olas y de esa tormenta en que te encuentras. Que el Señor permita en su misericordia que lo invites a tu barca este día. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos la próxima semana.